Ser podcast. Marc, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Me alegro de verte. Sí. ¿Cómo se llama esta librería? L'écume des pages, la espuma de las páginas. Es una alusión, me parece, a una novela de Boris Vian que se llama La espuma de los días. Esto es la espuma de las páginas. Sabes que yo recuerdo hace muchísimos años que la primera vez que descubrí que hay librerías en las que te dejan leer libros sin comprar fue en París, cuando en París había FNAC y todavía no había llegado a España. Sí, sentarse en una FNAC, ¿no? En el suelo muchas veces, ¿no? Sí. Y leer un libro es una gran experiencia. Esto pasa. París es muchas cosas, pero para mí es la ciudad de las librerías. Hay una librería, varias buenas en cada barrio, ¿no? Y además, en contra de lo que se ha dicho en los últimos años, de que Amazon acabaría con las librerías y... No, se abren librerías, continúan abriéndose librerías en París. Esto me parece increíble. Bueno, el caso es que vamos a hacer este tramo especial desde París, digamos, porque por razones que no vienen al caso, yo estaba por aquí y tú te has ofrecido a montar dos conversaciones con dos personajes muy interesantes. Así que vamos a por ellos. Muy bien, adelante. Alors voici qu'aux portes de Paris accourt tout le pays par l'amour ébloui. Et du nord jusqu'au midi, la France chanterie en avril à Paris. À Saint-Michel, la Seine oublie ses peines anciennes. Au cœur du Luxembourg, les oiseaux chantent l'amour. Sur un banc, Jeanne et Pierre sont de retour. Et il fait si bon, mamie. Bueno, Marc, ¿dónde estamos? Hemos pasado lo que yo creo que es un estadio de baloncesto, me parece, ¿no? Sí, estamos cerca del pabellón de Bercy, Accor Arena, que es el pabellón deportivo y de conciertos más importante de París, seguramente. Es la zona este, ¿no? Es la zona este de París. Y es curioso, el mapa de París es curioso políticamente e históricamente. Porque si miramos el mapa de París, se puede dividir entre este y oeste. Y comparamos el mapa de las elecciones recientes. Bueno, yo llevo aquí desde el 2017 y casi en todas las elecciones sucede esto. En el este, más o menos, gana la izquierda. El este, donde estamos ahora, y el oeste gana la derecha. Comparamos este mapa con el mapa de la Comuna de París, es decir, la revolución que hubo en 1871, el levantamiento en París, las barricadas, y el mapa de la Comuna de los barrios de París que estaban tomados por la Comuna, por los revolucionarios. Es muy curioso porque coincide casi exactamente con los barrios en los que ahora gana la izquierda, y esos barrios que estamos ahora. Y de hecho vamos a casa de alguien que yo creo que podríamos definir como comunista, pero mejor que nos lo explique él, ¿no? Vamos a llamar al timbre. ¿Qué piso es? A ver si lo encontramos. Alors voici No lo encuentro. Tendremos que llamarlo. A ver. accourt tout le pays par l'amour. Hola, Henri, buenos días. Soy Marc. ¿Cómo estás? Estamos abajo con Javier. ¿Qué interfono es? Llama de Rodeville. No es bien, es el antiguo. Ah, lo veo. Sí, ahora voy. Ya está. El quinto. Muy bien. Gracias. Au cœur du Luxembourg, les oiseaux chantent l'amour. Sur un banc, Jeanne et Pierre. Buenos días, Henri. ¿Cómo Buenos estás? días. Entréis. Marc, Javier. ¿Qué tal? Encantado. Gracias por tenernos Sí, es en tu normal. casa. Entre compatriotas. Porque lo somos. Somos todos españoles. Pero os voy a contar, tú eres Marc. Yo soy Marc. Alors voici qu'aux portes de Paris accourt tout le pays par l'amour ébloui. Et du
Bueno, pues estamos en una casa en París, en el este de París, como decías, con unas vistas maravillosas, además una mañana muy soleada, una casa preciosa, llena de libros, y llama la atención que en el despacho de Henri, de nuestro anfitrión, hay una enorme bandera republicana. Sí. En su despacho, Henri, en tu despacho tienes una bandera de la República, la República Española. Morada, amarilla, roja. ¿Por qué? Porque mi corazón es republicano, porque mis abuelos eran republicanos desterrados de España, los primeros por razones económicas, porque hubo una primera inmigración económica durante la Primera Guerra Mundial, cuando todos los franceses estaban en el frente combatiendo. ¿Quién vino para hacer andar las fábricas, sino obreros españoles, italianos, portugueses y todo esto? Y después hubo la inmigración política cuando en marzo 39 Franco se apoderó definitivamente de España. Muchos de mis tiabuelos se desterraron porque eran en campo republicano. Háblanos de Henri, de sus creencias, de lo que significa en Francia, de su carrera como filósofo. Sí, Henri Peña Ruiz, en Francia le llaman Pena Ruiz porque la ñ... No, pero es Peña Ruiz. Es Peña Ruiz, y como nos acaba de contar, hijo y nieto de españoles, es catedrático de filosofía, jubilado, y un pensador de referencia sobre la laicidad. La laicidad es un concepto universal, pero a la vez muy importante en Francia, fundamental, creo, para la identidad de Francia. Y solo contar una ley que se aprobó, creo, en el 2005 y que explica muy bien por qué esto es importante y por qué es también polémico y objeto de debate, ¿no? 1905, la ley de separación. Sí, 1905 la ley de la separación de la Iglesia y del Estado, pero en 2005 me parece. 2004. 2004, perdón, me he equivocado. Para las escuelas. Sí, como aplicación de esta idea de la laicidad, en Francia, las escuelas públicas, los niños y las niñas no pueden llevar signos religiosos ostentosos. No pueden llevar una gran cruz, no pueden llevar una kipá si son de confesión judía, y las niñas de confesión musulmana no pueden llevar un velo, ¿no? Y esto ha sido, en Francia es un motivo recurrente de debates, controversias y polémicas. ¿Y cómo explicas, Henri, el concepto de laicidad a una audiencia española que te está escuchando ahora mismo, cuya bandera tiene una cruz encima de la corona? Sí. Hice un artículo para El País donde decía, me atreví a decir, la bandera española actual es anticonstitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución española dice, artículo 16, ninguna religión tendrá carácter estatal. Si el catolicismo no tiene que tener carácter estatal, porque en la bandera española hay el escudo monárquico con la corona y por encima la cruz. Si en una bandera nacional de España hay una cruz, significa que se le otorga al catolicismo o al cristianismo un carácter privilegiado, casi reconocido nacionalmente. Pero esto entra en contradicción con el artículo de la Constitución Española de 1978, que dice ninguna religión tendrá carácter estatal. Lo que significa neutralidad, como dice el latín, neuter, ni uno ni otro. Significa que ser neuter es ni ser ateo ni ser creyente. Dejar la elección de la opción espiritual a la esfera privada. Tú eres católico, tú eres ateo, yo soy agnóstico, imaginemos. Pues esas tres opciones espirituales dependen únicamente de nuestra libertad personal. Y entonces, evidentemente, el Estado que ha de unirnos a los tres y a todos ha de respetar una neutralidad.
ni privilegio al ateísmo, ni privilegio al agnosticismo, ni privilegio a la religión. Suelo decir para esto que, para ilustrar este punto, que la Unión Soviética, cuando puso el humanismo ateo en referencia nacional, tampoco respetaba el laicismo. Yo cuando digo laicismo, para mí no es peyorativo, no es un exceso de laicidad. No sé si se dice laicidad o laicismo, pero hay una controversia sobre esto. Para mí, laicismo no es un exceso, ¿no? El laicismo no significa ateísmo ni nada. Cerremos la paréntesis. Y para mí, para explicar el laicismo o la laicidad, como quiera usted, como quieras, me parece muy sencillo. Vivimos en países cuyas poblaciones son de opciones diferentes. Y un Estado republicano en el sentido amplio. Res publica, la cosa común a todos. ¿Qué es la cosa común a todos? Es algo que nos interesa a todos igualmente. Por ejemplo, la instrucción pública, la salud, los servicios públicos son de todos. Eso sí, han de ser cosas llevadas por el Estado. Pero el hecho que tú eres agnóstico, tú cristiano y yo ateo por imaginación, eso es nuestra esfera privada. Privada no significa individual, significa una cosa que compromete a ciertas personas. O diríamos, para elegir el buen concepto, particular. El catolicismo es particular. El ateísmo es particular. El Islam es particular. Mientras el hecho de ser hombre, de tener ganas de curarte cuando estás enfermo, de tener instrucción para tus hijos, eso es universal. Y para mí es la opción universalista que me conduce al laicismo. El laicismo no significa, y hay que decirlo de manera muy fuerte, sobre todo en España y en Francia, donde hay muchos católicos, no significa lucha contra la religión. Víctor Hugo, el gran poeta, era cristiano, lo dice, pero era laïcista. Dice, je veux l'État chez lui et l'Église chez elle. No sé cómo traducir al castellano. Podríamos, el Estado en su casa, la Iglesia en la suya. Yo diría más bien, el Estado a lo suyo y la Iglesia a lo suyo. Eso es muy fácil de entender. Pero en países con una larguísima tradición católica y una larguísima historia de conexión entre los gobernantes y la Iglesia, como es España, por ejemplo, ¿cómo se puede reconducir la sociedad hacia el laicismo? ¿A través de la educación de los niños, quizá? Quizás, pero hay que insistir en este punto. El laicismo no es antirreligioso. Cuando la religión se desarrolla y se afirma como una opción espiritual, sin ganas de poder temporal, eso es muy importante. Por eso Víctor Hugo era a la vez laicista y cristiano. Y l'abbé Lamennais, que era un compañero de Víctor Hugo, un católico liberal, estaba a favor de la separación de la Iglesia y el Estado. ¿Por qué? Por razones religiosas. Decía el abbé Lamennais, el hecho de tener poderes temporales corrompe la religión. La religión ha de afirmarse como una libre elección espiritual, fuera de todo interés particular. Y entonces, los creyentes que practican la religión así, desean el laicismo no como negación de la religión, no es negación de la religión, sino negación del poder político de la religión. Ahora, ¿qué religión amenaza la laicidad? Estamos hablando del catolicismo en España, pero en Francia
se habla más de la amenaza del islamismo. ¿Qué opinas? En este momento en Francia supone una amenaza. La diferencia entre las religiones que han pretendido apoderarse del poder político es histórica, no es ontológica, no es de la esencia profunda. El catolicismo de Isabel la Católica, que despedía a los judíos y les decía, os hacéis católicos o os vais de España. Y si os quedáis en España y seguís con el catolicismo, con el judaísmo religioso, yo tengo la Inquisición para saber quién hace esto y para llevarle al quemadero. Entonces, la religión católica en España, la de Isabel la Católica, que quemaba a los judíos, los neoconversos, como se dice, la tragedia de los neoconversos en España, era tremenda, era terrorista. Hoy tenemos otro terrorismo, tremendo también, el islamista, el que hizo la matanza colectiva de mis amigos de Charlie Hebdo en 2015, el que hizo el Bataclan en París, cuando jóvenes estaban afuera en mesas tomando una cerveza. Vino aquí 132 muertos. Entonces, hay una figura terrorista de una religión. También en Israel, cuando un fanático religioso mató a 60 musulmanes en Hebrón, también hay esa figura. Toda religión monoteísta puede tener su figura terrorista y su figura tolerante, espiritual y todo esto. Por ejemplo, Víctor Hugo no era ateo, luchaba para un cristianismo tolerante y era laico para afirmar esa dimensión de la religión. Así que en Francia sí padecemos del islamismo político. La cosa más tremenda que hemos tenido en Francia, bien lo sabéis, es la decapitación del profesor Samuel Paty, ¿no?, que había hecho estudiar caricaturas. Eso fue tremendo, delante del colegio. Pero no se portó bien la jerarquía de la educación nacional francesa. Se portó de manera lâche, ¿cómo se dice en castellano? Cobarde. Déjame recordar este caso de Samuel Paty, Marc, que tú también lo trabajaste en su día y era un caso terrorífico. Sí, esto fue en 2020, hablo de memoria, en octubre de 2020, un profesor de instituto en un pueblo cerca de París, es profesor de historia, daba clases sobre la historia de las caricaturas y de la libertad de expresión y mostró en clase unas caricaturas de Charlie Hebdo, o sea, del semanario satírico que había sufrido el terrible atentado y matanza en 2015, las mostró en clase, unas caricaturas de Mahoma, y una alumna, bueno, para resumir un poco, el padre de una alumna se enfadó, empezó en las redes sociales a agitar una campaña contra este profesor y al cabo de unos días un chico de 19 años, fue a la escuela, esperó al profesor a la salida de la escuela y lo asesinó y lo decapitó. Lo asesinó, le cortó la cabeza. Le engorgé primero y después le cortó la cabeza. Sí, y la hija de este islamista no estaban en la clase. Y dijo Cochaz que era calumnia. El caso de Samuel Paty para mí fue algo... Yo soy amigo ahora de la hermana de Samuel Paty, Michael Paty, que ha hecho un proceso al Estado diciendo que el Estado francés no ha hecho su deber de proteger a su hermano. Y es verdad. Yo, si me lo piden, iré a testigar para el laicismo. Y efectivamente tenemos un Estado cobarde que no se atreve a defender sus valores y sus principios. ¿Por qué? No sé por qué. Electoralismo, los hay, que hay hombres políticos que en las cercanías de París, donde hay muchos musulmanes,
Hay muchos votos. se ponen a decir cosas tontas, decir que no hay que decir daño de los musulmanes, pero no se dice daño de los musulmanes, se dice daño de los islamistas. La diferencia entre musulmán, que es el hecho de tener una religión, y islamista, que es el hecho de hacer de esta religión un instrumento de poder. Son dos cosas distintas. Es igual que el cristianismo muy pacífico que aplica la ley de amor del sermón sur la montaña de Jesucristo y el católico fanático, por ejemplo, del día de la San Barthélemy, sí. Cuando mataron a 3.500 protestantes. Eso, vemos dos figuras diferentes y claro que promover la lucidez, es decir, tenemos que hacer la distinción entre los fanáticos y los creyentes pacíficos. Henri, hace unos años dijiste en una universidad de verano de la France Insoumise, que es el gran partido de la izquierda en Francia, lo que sería el equivalente en España Podemos, dijiste, y voy a citar, abro comillas, tenemos derecho a ser islamófobos, como tenemos derecho a ser ateófobos. En cambio, no podemos rechazar a los hombres y mujeres por ser musulmanes. Esta declaración te ocasionó muchas críticas en tu propia familia política, porque tú eres un hombre de izquierdas, yo diría muy de izquierdas, y la izquierda, o una parte de la izquierda, se enfadó contigo por decir que tenemos derecho a ser islamófobos. ¿Tenemos derecho a ser islamófobos? ¿Qué significa? Claro, pues, la pregunta es sencilla. ¿Tenemos derecho a rechazar tal o tal religión como el derecho a rechazar el humanismo ateo o agnóstico? Lo que no tenemos derecho, y la Constitución francesa es muy clara, es rechazar a seres humanos por ser tal o tal. O sea que el racismo, que consiste en rechazar a un hombre musulmán porque es musulmán, eso es el racismo. Rechazar a un hombre porque es lo que es, como tal. Eso es el racismo. El hecho de decir yo rechazo al Islam, o yo rechazo al catolicismo, o yo rechazo al humanismo ateo, eso tengo perfectamente el derecho de decirlo. Es lo que dije y efectivamente lo has relatado muy bien, muy exactamente. Hubo personas de mi familia política, ya no soy de la France Insoumise, ya no. Sigo siendo de izquierdas, pero sin pertenecer a ningún partido, siendo un compañero de route, un compañero de camino, que conserva su mente crítica sobre tal o tal punto que no está de acuerdo. Bueno, los compañeros de la France Insoumise que me tacharon de decir que teníamos derechos a rechazar al Islam como a rechazar el catolicismo, etc., se equivocaron totalmente. Y yo les dije, pero ¿cómo vais a hacer la diferencia que hay que hacer, muy importante políticamente, entre el auténtico racismo y la libertad de expresión de rechazar tal o tal Weltanschauung, tal o tal visión del mundo? ¿Cómo vais a hacer la diferencia? Si me decís que rechazar el Islam, islamofobia, en la etimología, fobia es el miedo a Islam, desde el miedo al Islam hasta el rechazo del Islam hay una consecuencia. Las dos cosas son permitidas. Lo que no es permitido es decir, sal musulmán. Eres un musulmán, yo te rechazo por ser musulmán, yo rechazo a tu persona. La frontera me parece muy clara. Pero ¿no hay un problema de islamofobia en Francia, de rechazo a una religión y a sus creyentes? No, a una religión sí, y a sus creyentes no es una consecuencia. Y luego la izquierda, una parte de la izquierda, dice sostiene que se utiliza la laicidad para atacar a una minoría que ya está
marginada, que tiene problemas económicos. Sí, pero dice esto, pero es una tontada. No lo dice el Partido Comunista Francés. Fabien Roussel nunca ha dicho. No lo dice. Claro, que haya en Francia obreros de origen o musulmán que estén marginados y que no tienen una buena situación, es verdad. Pero la solución de este problema no es ideológica, es política. Es de decir, bueno, pedimos los mismos derechos para los obreros venidos de otros países que trabajan para Francia, que los obreros franceses. Eso sí, es un combate que yo siempre fue el mío. Pero decir, hay que ser clemente con esos musulmanes islamistas porque, por otra parte, van alienados a un sistema. No, están mezclando todo. No puedo admitir esto. Yo sé que esto es una manera de razonar de ciertos compañeros de izquierda. A mi parecer, están equivocados. Una cosa es luchar para la igualdad de derechos de todos. Otra cosa es de decir, vamos a ser clementes con el islamismo porque los que tienen simpatía con los islamistas, por otra parte, están alienados en su trabajo y explotados al ser extranjeros en Francia. Son cosas distintas. Ahora que hablamos de la clase trabajadora, me gustaría hablar un poquito de política. Usted ha hablado de sus orígenes comunistas, antes lo comentábamos, de hecho, cuando entrábamos en casa. Ha mencionado su afiliación a partidos de izquierdas. ¿Cómo explica, y en España hemos tenido elecciones municipales y autonómicas hace solamente unos días, y la extrema derecha tiene la llave para entrar en muchos lugares, como sabe, cómo explica que en esta época de desigualdad, en esta época en la que aquí en Francia a los trabajadores se les va a hacer trabajar más años para obtener una pensión, en esta época en donde algunas ideas del reparto igualitario del trabajo deberían florecer, sin embargo, es la extrema derecha la que aumenta en las encuestas y la que aumenta siempre en el poder? Es una inmensa pena. Y tiene razón de plantear el problema porque también me lo planteo. Yo pienso dos cosas. Hay dos causas que veo. Estoy pensando al presente. No tenía la respuesta lista para contestar. La primera explicación es que hay una parte de la izquierda que ha traicionado sus ideales en Francia. Más de la mitad del Partido Socialista se ha ido con Macron, que es un hombre de derechas. No hay que en même temps de gauche y de droite. No, es un hombre de derecha. Desde está en el segundo. Ha hecho una política desde 6 años enteramente a favor del capitalismo de derecha y todo esto, en todos los campos. ¿Cómo puede entenderse que con pretexto a renovar la teoría los socialistas muchos socialistas, no todos, seamos justos, se hayan dedicado a pasarse y quizás para tener plazas, puede ser, del lado de Macron? Una parte de los socialistas han traicionado el ideal que pretenden defender. La segunda cosa es que hemos perdido la lucha ideológica. Cuando digo hemos, ¿qué es nosotros? Es que me identifico al grupo de las personas que luchaban para un porvenir más justo y todo eso. Hemos perdido la lucha ideológica. El capitalismo neoliberal, desde Margaret Thatcher, desde Ronald Reagan, desde las teorías de los economistas neoliberales, han ganado la batalla. La batalla de la privatización de los servicios públicos, que es una barbaridad. Hay que ver otra vez la película de Ken Loach, The Navigators, que cuenta el desastre que fue la privatización del railway británico, del tren, por Margaret Thatcher.
Hoy Macron está haciendo la misma cosa con la SNCF. ¿Ah? En La España, SNCF, en España ocurre con la sanidad pública. con la sanidad pública y también en Francia. Mira, hace 30 años tenía Francia uno de los mejores sistemas de sanidad. Hoy estamos muy lejos de esto. Los hospitales están destrozados y la condición de las enfermeras, incluso de los médicos, es muy, muy mala. Y todo esto... ¿Pero por qué los votantes no escogen a políticos de izquierdas que puedan revertir ese cambio hacia el liberalismo salvaje? No lo sé, no puedo contestarte. Claro que a mi parecer es una herida en mi corazón de hombre de izquierda. Bueno, claro que también lo que dañó mucho a izquierda es la revelación de los desastres del estalinismo. Muchos comunistas hasta se quitaron la vida a ellos mismos cuando se dieron cuenta que en nombre de un ideal de emancipación se hizo tal cosa. Pero, por ejemplo, en Francia se ve muy claro que la clase obrera, que durante décadas votó al Partido Comunista y al Partido Socialista, ahora vota en masa al Rassemblement National, Reagrupamiento Nacional, antiguo Frente Nacional, partido de extrema derecha de Marine Le Pen. Los obreros votan a la extrema derecha en Francia. Esto no es un fracaso de la izquierda. ¿Y cómo se explica? Un hombre de izquierdas como Henri Peña Ruiz, ¿cómo explica esto? Pero tú pones el dedo en la herida. Y tienes razón de hacerlo, porque es nuestra herida mayor. Es que no logramos decir, estáis equivocados con el voto de extrema derecha. Yo sigo con el lenguaje que siempre he tenido de un internacionalista, de decir Francia es una tierra de inmigración. Mis abuelos vinieron aquí, yo soy francés, pero también soy español de origen y yo estoy agradecido a Francia de haber acogido a tantos inmigrantes de que vinieron o por razones económicas o por razones políticas. No se puede admitir que una ideología de decir el nacionalismo, Francia, la France au français y todo esto, hemos perdido la lucha contra el Rassemblement National y claro que no se puede entender porque la lógica, la decías tú en tu pregunta, la lógica es que ¿cuál es el Estado de Derecho? Nunca las desigualdades han sido tan fuertes entre el dinero que se gana el capital y el dinero que se gana el obrero. Nunca la diferencia ha sido tan grande. ¿Y por qué? Estamos tan débiles, la izquierda auténtica se plantea. Os voy a contar una cosa. Yo una vez llevaba con BlaBlaCar, llevaba un es un servicio de compartir viajes con gente que no conoces. Sí. Y subió en mi coche un obrero que iba a manifestar en París. Y empezamos a hablar. Era de la CGT. Confederación General del Trabajo, y hablamos y seguíamos, estábamos totalmente de acuerdo sobre todo, y al fin, cuando me despedí de él, o un poco antes, dije, sí, pero vas a militar con el Front de Gauche, era el tiempo del Front de Gauche, el Frente de Izquierda. No, ¿a qué? No, moi je suis au Front National. Me dijo. Frente Nacional. Y yo le dije, pero tú eres del Frente Nacional. Acabas de decirme cosas que van en el sentido que siempre he defendido. ¿Cómo puedes adherir a una ideología de exclusión de los demás por ser extranjeros? Yo soy extranjero para ti. Peña Ruiz me llamó. No me llamó Dupont. Me llamó Peña Ruiz. ¿Soy extranjero? Me miró, no, pero ya, no me cuentes, no me cuentes, nos han traicionado. Los comunistas, los socialistas, toute la gauche nos han traicionado. Yo me voy al Front National. Y yo dije, no, te estás equivocando. Lo que pasa es que quieres decir mierda a la política como esta. Y en vez de decir mierda a la política como esta, te vas al Rassemblement National.
Agui Peña Ruiz, te agradezco mucho que nos acojas en este fantástico comedor en tu casa, que nos hayas invitado a un café y que hayas charlado con nosotros este rato. Suerte con todos tus proyectos en el futuro y seguiremos leyendo tus libros. Un abrazo y gracias. Muchas gracias a vosotros. Siempre estoy conmovido de convidar a mi casa a compañeros de España. Gracias. Y de Cataluña. Gracias. Comme autrefois, Ça va? de jolis contes, beaux jours passés, je vous revois, un rendez-vous. Es curioso cómo ha torcido el gesto Peña Ruiz cuando le hemos contado que veníamos a entrevistar a la persona que nos espera en este café, ¿verdad? Sí. Peña Ruiz, le hemos dicho un nombre, ya ha tenido una reacción, podemos decir, ambivalente. Pues vamos a sentarnos con él porque nos está esperando en este café, que es el Café Bonaparte, un nombre muy particular, ¿eh? Sí, Bonaparte, Napoleón Bonaparte. Sin él no se entiende la historia de Francia y de Europa. Quand le jazz est là, la Java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la Java. Bueno, pues estamos ahora, Marc, en un café en un barrio de París. No sé cómo se llama este barrio, la verdad. Saint-Germain-des-Prés. Es el barrio literario, intelectual de París, donde están los cafés, las librerías, las editoriales, donde los grandes escritores han creado, han tomado cafés, han bailado, se han emborrachado. Y sí, es el centro intelectual, yo creo, de París. Tenemos el café Le Bonaparte, el Bonaparte, en uno de los cafés emblemáticos de este barrio, con un nombre, un parisino, barcelonés, político con una larga trayectoria que lo ha sido todo, o casi todo, en la política francesa, que ha participado también en la política española. Ha sido alcalde de Évry, una ciudad cerca de París, ha sido diputado muchos años, ha sido ministro del Interior, ha sido primer ministro y ha sido también concejal en Barcelona, en su ciudad natal, Barcelona. Yo creo que todo el mundo sabe de quién estamos hablando, es Manuel Valls. ¿Qué tal, señor Valls? Buenos días. Buenos días. Me ha sorprendido que al llegar ha saludado a los camareros. Debe patear mucho este barrio, ¿no? Sí. No es mi barrio porque yo cuando era niño joven, vivía con mis padres en el Marais, en el centro de París, frente a Notre Dame, que en aquel entonces era un barrio popular, ¿no? Ha cambiado mucho. Mi madre siempre vive frente a Notre Dame y mi padre, que era pintor, pues ilustró el Sena y la Catedral de París. Pero me gusta también mucho este barrio, que por supuesto conozco, que es efectivamente desde siempre el barrio literario y el barrio de los artistas. Esta conversación no es sobre afiliaciones políticas, a mí me gustaría que fuera sobre el arte de la política. En España ha habido elecciones hace unos días, usted sabe perfectamente lo que ha ocurrido, sabe también lo que hizo Pedro Sánchez al día siguiente. Y a mí me gustaría empezar hablando con usted sobre un concepto que creo que es un concepto que le gusta y que ha estudiado de alguna manera, que es el concepto de la derrota. ¿Cómo asume un político una derrota? Pues lo tiene que asumir como una lección, ¿no? Hasta como una oportunidad. Y yo he ganado muchas elecciones, he perdido también, eso es la democracia. Bueno, un poco como el deporte, ¿no? Y aprendemos más de las derrotas que de las victorias, porque las victorias a veces te impiden pensar. Hay la euforia, la euforia del voto popular que te da una legitimidad, la posibilidad de gobernar una ciudad, un país. De la derrota aprendes mucho de lo que piensan tus conciudadanos, de ti, de tu política, y aprendes mucho de tú mismo a través de tus propias reacciones. ¿Hay una sensación de sentirse incomprendido cuando se pierden unas elecciones? Sí, siempre. A veces, cuando eres joven, es lo que pasa, ¿no? Por supuesto, un sentimiento de injusticia, ¿no? También. Pero bueno, es el pueblo que elige. Eso es la fuerza y a veces la debilidad, porque el pueblo puede equivocarse, ¿no? Lo hemos visto a lo largo de la historia. Pero eso de la injusticia, por ejemplo, pues no vale, porque algo has hecho mal si has perdido las elecciones, por supuesto. ¿Cómo controla un político su
iba a decir su sentimiento natural de narcisismo, que todo el mundo adjudica a cualquier político, no sé si todos lo tienen o no. Los políticos están rodeados habitualmente de gente que les da la razón, no de gente que les lleva a la contraria. ¿Es difícil tomar la decisión de asumir personalmente una responsabilidad por un fracaso electoral? Sí, pero es la única, por supuesto, es verdad que hay mucho narcisismo, más o menos, ego, porque presentarse es como ser actor de teatro, ¿no? Subes a la escena y hablas. La primera vez que te presentas a una elección es para decir, oye, claro, vienes con ideas en nombre de unas siglas, de un partido, pero vienes a decir, votarme, que soy el más listo, ¿no? El más inteligente, el más guapo, lo que sea. Pero en la derrota sí tienes que asumir tu papel personal, bueno, reflexionar sobre tus propias responsabilidades, por supuesto. Manuel Valls, usted ahora está retirado de la política. ¿Contempla volver? ¿O después de sufrir algunas derrotas políticas, precisamente ya es una etapa terminada? Yo vivo y moriré pensando como un político. Soy un político completo, no digo de pura raza porque sería muy pretencioso, pero hago políticas desde muchos años, me gusta la historia, he sido actor de la vida política francesa antes de todo y pienso como un político. Pero a esas alturas, con la experiencia que es la mía, con mis victorias y mis derrotas, porque he gobernado un gran país como Francia, pues de momento no contemplo nada, de una cierta forma. Me dejo llevar por la vida. Yo no puedo decir que he renunciado a algo, pero soy muy... Entiendo lo que pasa ya desde hace muchos tiempos. Y si no hay posibilidad de volver, yo no miro el pasado, ¿no? Con nostalgia o enfadado. No, al revés, miro el mundo, me interesa lo que pasa, escribo y ya veremos lo que puede pasar. Pero renunciar a algo, no, porque soy un actor y porque me preocupa también el estado de la democracia y veo lo que está pasando en Europa y por supuesto en Francia. Pero claramente hoy no hay posibilidades para que vuelva a la política. Ya veremos. Es lo bonito de la vida, ¿no? Cuando pasas los 60 años, pues te dejas llevar por las cosas. ¿Conoce algún político que se haya retirado, que haya dicho, dejo la política y no me interesa la política? No conozco, pero es verdad que en muchas democracias el que pierde las elecciones a veces, o que gana o que decide retirarse, pues ya no vuelve a la política activa, ¿eh? Pero siempre expresidentes del gobierno, no sé, en España, por ejemplo, Felipe González o Aznar o Zapatero, siempre tienen un papel, ¿no? En los meetings, con sus fundaciones, hablando de política internacional. No, un político, por eso yo creo que los políticos, por eso creo que la política es cosa de profesionales. Por supuesto, todos los ciudadanos pueden ser candidatos. La política tiene que representar lo mejor posible lo que es la diversidad de la sociedad. Pero aprender cómo gestionar qué es el poder, qué es la política, yo sí creo que es cosa de profesionales o de gente que tiene experiencia, por supuesto. ¿Qué es el poder? Este es un tema interesante, importante, que quizá los que no hemos tenido este poder no sabemos, pero ¿qué es el poder? ¿Y en qué momentos de su carrera ha notado que tenía este poder y que este poder era un peso que quizá incluso podía ser? Bueno, en francés como en español, ¿sí? Poder, hay diferentes formas de interpretarlos, ¿no? Pouvoir, poder, es el poder, ¿no? Ejercer un poder, y no solo en el ámbito de la política, y es poder, ¿no? Poder cambiar las cosas, poder cambiar la vida de la gente, el rumbo de una ciudad o de un país. Yo soy de una cultura socialdemócrata, ¿no? Nunca he sido comunista, trotskista, de extrema izquierda. Cuando entro en el Partido Socialista a los 18 años es para apoyar a
a Michel Rocard, que en España poca gente lo conoce, pero bueno, es el rocardismo, era la segunda izquierda, lo que era el felipismo, digamos, o lo que era el Partido Socialista Español a partir del Congreso del 79. Eso es casi ya es la antihistoria. Pero es ejercer el poder. No solo es la palabra, es importante la palabra, las palabras, o los discursos, o los escritos en política, pero es ejercer el poder. Y yo, de una cierta forma, muy joven, entrando en el gabinete, en los equipos de primer ministros, Michel Rocard, Lionel Jospin, en los años 90, pues veía lo que era el aprendizaje del poder. Pero hasta que no lo ejerces tú mismo directamente, como alcalde o como ministro, no sabes y no conoces lo que es la fuerza, la pesadilla a veces, la responsabilidad del poder y cuál es exactamente tu propia responsabilidad. Y en algún momento de ese recorrido, desde muy joven además, porque su carrera empezó cuando tenía poco más de 20 años en el mundo de la política, ¿pensó que la ambición es un peligro en política, tanto para usted como para la gente que lo rodeaba? ¿Por qué sería un peligro? Bueno, sí. Lo que es bonito de las democracias es que el pueblo decide y además hay límites, ¿no?, a tu poder, límites constitucionales, jurídicos, de tiempo también para ejercer este poder. La ambición viene. Yo nunca he nacido, mis padres nunca me dijeron, chico, tú vas a ser presidente de la República o primer ministro. No, además era español. Yo soy francés desde los 20 años y nunca he estado criado en este ambiente. Hay gente que sí, que se les dice, pues tú estás hecho para gobernar, ¿no? Hay un capítulo, él no escribía justo al lado de Jean-Paul Sartre, ¿no? La infancia de un jefe, ¿no? Pues yo no tuve infancia de jefe, pero la ambición, cuando empiezas que puedes llegar a algo, pues también es una herramienta, ¿no? Te da una fuerza increíble. Ahora, siempre pensando, si posible, en el interés general, en una visión colectiva, y no solo en tus propios intereses. Es una mezcla, por supuesto. No tenemos que engañar a la gente. Hay una ambición personal, ¿no?, de ejercer, de autoestima, ¿no?, de egocentrismo, pero al servicio de un proyecto. Lo que, por ejemplo, hoy falta mucho, hablo de Francia, por supuesto, y me falta, porque ya no existe un partido socialista como existía hace unos años y porque estoy también retirado de la vida activa, de la vida política, es eso, ¿no? Es el colectivo, es el poder enfrentar tus ideas con compañeros, con amigos, con adversarios, pero que puedes respetar, porque al final lo que te dicen no te gusta, pero cuando reflexionas, pues te das cuenta que a veces tienen razón, ¿no? Estaba pensando que en parte hay un ámbito de muchas concomitancias entre los políticos y los periodistas, y me explico. Yo como periodista trabajo para un grupo que se identifica con una ideología, sé que hay oyentes a los que les gusta el programa, yo intento hacer siempre el mejor programa posible, pero al mismo tiempo sé que hay gente que me detesta, igual que a un político hay gente que le detesta, porque escuchan medios de la competencia o porque están ideológicamente en las antípodas del pensamiento. ¿Usted es consciente de esto, de que usted tiene gente que le detesta? Sí, claro, pero eso tiene que asumir. Por eso digo que es cosa de profesional. Por ejemplo, en la vida política francesa, también en la vida política española, pero menos, se ha abierto mucho a veces las listas o los gobiernos a lo que se llama la gente de la sociedad civil, ¿no? Como si hubiera una sociedad política y una sociedad militar. Pero bueno, a lo mejor es lo que hay. Y lo pasan muy mal. A la primera crítica al primer asalto, ¿no?, al primer insulto. Y no te digo cuando con el mundo de Twitter, con el mundo de este mundo donde se disparan a cada segundo por millones insultos y ataques personales, la gente lo vive muy mal. Es decir, que la política te da una piel de elefante que te permite resistir. Pero por supuesto tienes que aceptar que la gente no te quiera o te deteste. Cuando yo fui alcalde durante 11 años,
Fue un mandato precioso, por supuesto, difícil. Es difícil, es diferente porque tienes la gente a tu lado, ves cada día la gente, ¿no? En la calle, ¿no? Cuando entras a otro nivel, que no puedes hablar con todos los franceses, con 64 millones de personas, cuando eres ministro, primer ministro, con gran protagonismo, pues tienes que aceptar eso, de vivir con esta detestación. Bueno, tienes que tratar de que no te detesten todos, por supuesto. Que no te afecte, claro. Pero a mí siempre me ha sido importante que la gente me respete. Que te respete, ¿no? Bueno, no nos gusta, estamos enfadados con él, con su política, con su forma de ser, pero lo respetamos por lo que es. Y creo que eso sí que lo he conseguido, porque es muy importante. El desprecio es peor, es lo peor. Bueno, lo que digo es un poco egocéntrico, ¿no? Es decir, solo pienso en mí, pero hay un momento donde dices, ¿qué has dejado, no? ¿Cuál es tu legado? ¿Cómo te mira la gente? Bueno, y además hay otro fenómeno, es como los años pasan, como ya no eres actor, como hay otra gente que detestar más, pues la gente ya te mira de forma ya más amable, más simpática. Pero usted tuvo momentos de alta popularidad cuando era primer ministro en algunos momentos, pero después acabó bastante impopular. ¿Tiene la sensación de que acabó su carrera o esta etapa de su carrera, tanto en Francia como en España, como con mucha gente que le detestaba y que atacaba, incluso que le despreciaba? No, más que despreciar, que te atacaban por lo que eres, ¿no? Por tus posiciones políticas. Las sociedades ahora están muy polarizadas, ¿no? Con grupos, cuando te enfrentas, lo que me pasó como primer ministro, a la extrema izquierda, a la extrema derecha, a los islamistas, a los antisemitas. Hay mucha gente al final, ¿eh? y sumas mucha gente en contra. Cuando en Barcelona te enfrentas a la extrema derecha española, a la extrema izquierda de Podemos o al independentismo, por supuesto, y además impides que Barcelona caiga en las manos de los independentistas, claro, al final pues sumas gente que no está de acuerdo contigo y que hasta te detesta, por supuesto. Pero la impopularidad, cuando gobiernas, es una cosa al final bastante lógica en sociedades, además, que tienen una relación con la democracia de gran insatisfacción, ¿no? ¿Qué aprendió de la sociedad española y de la política española en aquellos años en Barcelona? Que yo era muy francés. Mi forma de pensar lo que es el Estado, el laicismo, hasta a través del sistema político, la diferencia, ¿no?, entre las dos vueltas, el sistema mayoritario francés y el sistema de lista proporcional que te obliga a pactos, la falta de referencia permanente en España a lo que es la historia, despreciar a tu país a veces, tu democracia. En Francia también existe, pero de forma muy diferente. Hay muy orgullo de ser francés. Bueno, son cosas diferentes, pero fue una experiencia increíble y única, además, porque no hay muchos ex primer ministros de un país que han ido a vivir, a cambiar de vida y a hacer una campaña electoral en un país querido, por supuesto, donde había nacido, vecino, pero diferente y con sus diferencias, a pesar que somos todos europeos, que somos primos casi, que solo nos separa los Pirineos, pero hay diferencias culturales y yo volví de Barcelona, de España, con eso, con este sentimiento, que ya lo conocía, por supuesto, de ser muy francés. Pero no salió bien la experiencia, porque fue ahí para ser alcalde de Barcelona y abandonó el escaño al cabo de un tiempo. De 2 años. Sí. Salió muy bien, porque primero conocí el amor otra vez. Y por eso... Eso es muy oportunista, pero está muy bien traído. No, pero es que es verdad, no, porque yo siempre tengo que recordar que me marché de Francia porque eso sí, tenía la impresión de una forma de muerte, de muerte política, ¿no? De algo que
de un mundo que estaba acabando, el mundo político tradicional donde me había criado, el fin del Partido Socialista que había sido mi familia. Yo he sido francés gracias a mis padres, a la escuela pública y republicana francesa, a mis lecturas, pero también he aprendido a ser francés haciendo política, ¿no? La política, mis responsabilidades, mi militancia en el Partido Socialista francés me ayudaron mucho a ser francés, a conocer perfectamente el país. Pero todo eso se estaba derrumbando y tenía el sentimiento que me estaba hundiendo a nivel personal, ¿no? No sé si era una depresión, pero algo tenía que ser de esto. Y cogí la oportunidad increíble. Yo estaba metido un poco en el debate, digamos, sobre el independentismo, pero no con la idea de venir a hacer política a Barcelona, y cogí esta oportunidad como una forma de renacer, pero también de cambiar de ambiente. No gané, era imposible ganar. Yo ya lo he dicho, entendí en el verano del 18 que era imposible ganar. Me acuerdo de creo que nunca lo he contado, una entrevista con Michavilla de GAT3 que me lo planteó de forma muy clara. No tienes posibilidades de ganar. Me acuerdo que IZ me dijo, es que no te ayudaremos nunca, no vas a ganar. Y me acuerdo, por supuesto, creo, de Ernest Maragall diciendo, nunca será alcalde. Y tenía razón, porque de una cierta forma siempre hubiera tenido una coalición en contra de mí. Él no sabía que la tendría también, pero era imposible. Pero ya estaba lanzado, además había conocido a Susana, estaba viviendo en Barcelona, y por eso yo no hablo de fracaso, porque y además, de mi punto de vista, fue útil, ¿no? para Barcelona. Y veía la prensa esos últimos días, después de las elecciones municipales, cada día en Barcelona, por supuesto, se habla de que si van a hacer o no un vals, o lo que hizo Manuel Valls. Bueno, eso, digamos, es la pequeña historia. Pero no fue un fracaso para mí. Bueno, fue una experiencia, pero claro, al cabo de 2 años yo me mantení en el municipio porque por lo del COVID, porque teníamos una responsabilidad, aprobar presupuestos, ayudar al comercio, a la economía, a la gente, por supuesto, pero ya mi recorrido ya se había acabado y aquí lo tienes que tener muy, muy claro. Pero lo que decíamos antes, ¿no? De una derrota o de no cumplir tus objetivos, aprendes mucho. Yo he aprendido mucho y ha sido una experiencia muy bonita, ¿no? De hacer política en la ciudad donde había nacido y en otro país. Ayer charlábamos con Agui Peña Ruiz, de hecho mencionó a Manuel Valls, ¿te acuerdas? Sí, el filósofo y especialista en la laicidad, un hombre muy de izquierdas, y le explicamos que íbamos a ver a Manuel Valls. Y torció el gesto, dijo, nos llevamos muy bien, pero tenemos discrepancias de fondo, ¿no? Y él decía que en la cuestión de la laicidad, Manuel Valls se centra mucho en el Islam y no en otras religiones, ¿no? Creo que mencionó Israel, la ocupación de los territorios palestinos, pero fue como una respuesta ambivalente cuando se lo contamos. Con mucho respeto, hay que decir. Sí. No, nos tenemos mucho respeto y es un gran intelectual, Henri Peña Ruiz. Ha un diccionario amoroso del laicismo, que es una referencia. Es un hombre muy de izquierdas, que viene más bien, digamos, del pensamiento comunista tradicional. Se ha enfadado mucho, por ejemplo, con Jean-Luc Mélenchon, bueno, con los de Podemos, digamos, franceses, para entendernos, pero no, hemos defendido mucho el laicismo. Tenemos, por supuesto, discrepancias en muchos temas, pero tenemos un gran respeto intelectual, cultural y también político. No, yo siempre he defendido la separación del Estado de las iglesias en general, el laicismo, por supuesto, es decir, la posibilidad de creer o de no creer, la libertad de conciencia, ¿no? Lo que es verdad es que en los últimos años, y Henri lo sabe perfectamente,
hemos vivido un ataque muy fuerte de las instituciones y de la sociedad francesa de parte del islam político, ¿no? del islamismo, y eso también cambió mi vida. Lo quiero por experiencia de poder, lo que viví como ministro, sobre todo como jefe del gobierno, frente a los ataques terroristas y lo que estaba pasando para dividir la sociedad francesa, ¿no? Porque la idea era de crear las condiciones de un enfrentamiento entre los franceses y los musulmanes franceses, que son más o menos un poco más de 6 millones de personas, y de lo que estoy más orgulloso es de haber evitado eso, ¿no? De haber aguantado frente a ese ataque terrorista, que no solo era para sembrar el terror y matar a la gente, era para crear las condiciones de una guerra civil en los barrios. De hecho, por regresar al principio de la conversación sobre el ejercicio de la política, en esa época en la que era primer ministro y ocurrieron esos terribles atentados, ¿hay algo de lo que se arrepienta, alguna decisión mal tomada con la perspectiva del tiempo? De estos momentos no, bueno, siempre vives con la idea. Yo siempre he pensado mucho en los responsables políticos españoles que durante 40 años han enfrentado al terrorismo, y cómo la sociedad española ha podido aguantar, ¿no? Casi 900 muertos, ¿no? Más la gente herida a vida, y además todos esos atentados, la gran mayoría de esos atentados después de la muerte de Franco, en tiempos de democracia. ¿Cómo aguantar? Y cómo vivir con eso, ¿no? Y siempre dices, hubiéramos podido hacer las cosas mejor para evitar, ¿no? Los atentados. Evitamos muchos atentados, pero claro, no puedes evitar a los atentados frente a gente que vive con esta determinación para matar, ¿no? Para matar porque somos una democracia, porque somos el país del laicismo, porque es el país de Charlie Hebdo, todo eso. Te atacan por eso, por tu forma de vivir y de ser. Pero no, yo estoy muy orgulloso de los franceses y también de mi gobierno, de la forma de aguantar en esos temas. Al revés, hubo momentos de concordia nacional después de los atentados de Charlie y de este hipercacher, ¿no? de París, este atentado también antisemita, pues hubo una concordia alrededor de mi discurso, de nuestras propuestas, hubo unidad nacional, y siempre esperas, ¿no? Que la unidad nacional aguante más, ¿no? Porque son momentos casi mágicos, ¿no? en la vida política. Eso no pasa. Hasta después de una guerra, pues echan a los que han ganado la guerra, porque los pueblos quieren girar página, ¿no? Pasar a otra cosa. Me viene el concepto de la historia con Rudy Giuliani, lo que fue en su día después del 11S, y el concepto que los americanos tienen ahora de él. Sí, claro, no, porque bueno, porque a veces la gente puede decepcionar, pero por ejemplo, aquí en Francia, y lo digo creo con todos los matices posibles, la gente reconoce que con el presidente de la República, François Hollande, como el ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, y yo mismo, pues supimos aguantar, no solo aguantar y luchar contra el terrorismo, pero también tener las palabras, los discursos para hablar a toda una sociedad espantada por la violencia de los atentados, que además se iban repitiendo, ¿no? a lo largo de los meses. ¿Y ahora qué pasa en Francia? Hemos hablado mucho este invierno con Javier y con los oyentes de la crisis política, de la reforma de las pensiones, de estas manifestaciones, 12 ha habido masivas. A veces cuesta entenderlo. ¿Hay para tanto con esta reforma de las pensiones para que haya estas protestas y esta casi revuelta? Y luego, ¿y por qué el presidente Macron se empeña en imponer esta reforma, o se ha empeñado y lo ha logrado, en contra de una voluntad muy mayoritaria de los franceses? ¿Cómo explicarlo esto? ¿Y cómo lo explica usted, que ha tenido el poder y ha estado en la maquinaria de este poder francés y conoce esta sociedad? Lo tenéis que invitar, ¿no? Sí. Emmanuel Macron para entender. Bueno, yo creo que todas las democracias viven un mal momento, ¿no? Es que es muy extraño, porque además estamos charlando aquí tranquilamente cuando a unos miles de kilómetros hay gente que está muriendo, hablo de los ucranianos, para defender, por supuesto, su país,
pero están muriendo también por nosotros, ¿no? Defendiendo valores de democracia, de integridad, de respeto del derecho internacional. Pero no, hay un desánimo, ¿no?, de las democracias, una polarización política y por todas partes, por supuesto. Pero en Francia, por su historia, por su sistema político, es decir, que el sistema presidencial, ¿no?, que hace que cada 5 años la gente piensa que se está jugando su futuro, eligiendo a un hombre o a una mujer, que tiene muchos poderes, un país jacobino muy centralizado, por supuesto, pues cuando hay una crisis del poder, una crisis respecto a la presidencia de la República, es una crisis política que lleva a toda la sociedad, ¿no? Además, se puede añadir aquí que la crisis que hizo Macron hace 6 años, ¿no?, la crisis de los grandes partidos políticos, que eso ya no existe, o existe menos en España o en otros países, hace que todo el sistema político tradicional, lo decía antes hablando de mi trayectoria, se ha hundido y solo vivimos con una relación casi exclusiva entre el pueblo y el presidente de la República, sin alternativa, sino la extrema derecha o la extrema izquierda, que no pueden unirse. Pues eso hace que hay un sentimiento de callejón sin salida, ¿no? Y eso enfada mucho a la gente. Bueno, yo puedo añadir además que creo que Emmanuel Macron se ha equivocado desde hace un año respecto a lo que dije él el día de su reelección, diciendo que iba a escuchar a la gente, y después, como no podía gobernar con una mayoría absoluta en el Parlamento, que iba a escucharla aún más, y al final su primera decisión es una decisión muy personalista, ¿no?, imponer una reforma a los sindicatos y contra de la mayoría de la gente. Y claro, eso ha provocado una tensión fuertísima entre la gente, que va más allá de si tienes que trabajar 2 años más o 2 años menos, ¿no? Es el síntoma de esa crisis política, de esa relación con el presidente de la República. Pero como las instituciones son fuertes, como no hay alternativa, como quedan 4 años, que es mucho, y no 50 días como en España, pues tenemos que vivir con eso, a condición que se busque vías de diálogo, de apaciguar a la sociedad, de respetarla más, y creo que eso es el reto de Macron. Es curioso, porque me acordaba, ya estamos terminando, creo que fue De Gaulle el que dijo en Argelia lo de os he comprendido. Da la sensación de que Macron no puede comprender porque no mira hacia la calle, ¿no? Sí, bueno, hay eso. La sensación es que fue reelegido con mayoría amplia, que tiene una mayoría relativa, pero tiene mayoría, que no hay alternativa, pero como a veces tenemos la sensación que ya se ha acabado, ¿no? Su mandato, ¿no? Aún quedan 4 años y eso es mucho. Tenemos todos que ir con mucha prudencia, porque la democracia es algo que puede acabarse, ¿no? Que es muy frágil y se tiene cada día pues es como una planta, ¿no? Es como una flor, y el presidente de la República y todos los responsables políticos tenemos que ser muy prudentes. Te descuidas y te acaban entrando gente con casco de vikingo en el Capitolio, ¿no? Eso mismo es lo que puede pasar. Que no me he fijado si ha llegado con guardaespaldas o no lleva guardaespaldas. Esta mañana no, yo vivo con guardaespaldas, pero como estoy justo al lado de casa en este barrio, pues tranquilo, ¿no? Que eso también hace parte de lo que vives, ¿no? Que es muy importante vivir como un ciudadano. Pero ya se imagina, sí que retirado de la política Menorca, ¿no? Esto me imagino que lo contempla pronto. No, yo mientras puedo pensar, escribir sobre el pasado, porque me gusta la historia, pero también sobre el presente y el futuro, interesarme sobre los grandes temas, la inteligencia artificial, el cambio climático, el futuro de Europa, el futuro de la democracia, yo mientras pueda pensar y hablar, pues no me voy a representar como un jubilado, ¿no? Yo tengo esa fuerza aún interior para hablar, pues aún hoy. Acaba de publicar en francés un libro que se titula El coraje o la valentía guiaba sus pasos, y aparecen personajes históricos que son un poco modelos, ejemplos: Jean Moulin, el resistente Jean Moulin, Willy Brandt, Albert Camus, De Gaulle, Churchill. Va a salir este libro en español y habrá personajes españoles, héroes del coraje
de la historia de España? Sí, sí, porque primero es un tema increíble el coraje. La conclusión del libro es decir que el que representa hoy el coraje en Europa es Volodymyr Zelensky. Y el libro funciona bien, además. No paro cada día de presentarlo y hay una reedición. Pero me han propuesto, la editorial Funambulista, me han propuesto una traducción en español y voy a añadir 2 capítulos, sí, con personajes españoles, ¿no? Ya lo dejaba entender en la introducción del libro. Uno es Carlos V, el coraje de abandonar el poder, ¿no? y de retirarse. Un personaje de la historia increíble, que emperador y que dominaba el mundo y que se retira en este lugar que a mí me emociona siempre, que es Yuste. Y el otro capítulo es sobre lo que llamo los héroes, ¿no? de la transición española, a través del libro de Javier Cercas, Anatomía de un instante, los 3 personajes. Y fue una idea increíble, ¿no? de Cercas, de hablar de los 3 personajes que se quedaron sentados o frente a los golpistas de Tejero, que son Suárez, Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo. Bueno, y hablar de esto, de la transición del rey Juan Carlos, el papel también de Felipe González, de toda esa generación que ha legado a España los mejores años, ¿no? de su época moderna, que son 50 años, un poco menos de 50 años de democracia. Eso que mucha gente critica, ¿no? El régimen del 78, pues es la democracia, es lo mejor. Y a través del libro de Sergio me ha dado la idea de hablar de los héroes de la transición española. Pues muchas gracias por charlar un rato con nosotros en este Café de París, que estoy pensando además que se llama Café Bonaparte, y hemos empezado hablando de la derrota en política. No sé si ha sido una coincidencia. Bueno, es que la calle Bonaparte, no hay calle Napoleón en París, ¿no? Pero en cambio Bonaparte sí, porque Bonaparte es el hijo de la Revolución Francesa. En cambio, yo soy un gran amante en España es muy difícil hablar de Napoleón, ¿no? Por lo que sea. Pero bueno, tuvo mucho éxito también, porque antes de hacer lo que hizo, y que fue un drama, y que Goya ilustró con el 2 y el 3 de mayo, pues no, yo soy un gran amante de Bonaparte, que explica mucho de lo que es Francia, de sus victorias y también de sus derrotas, de su nostalgia del imperio y del dominio del mundo, ¿no? Eso, pero estamos en la calle Bonaparte y en el Café Bonaparte, más tranquilo que los grandes cafés del De Mago, del Flo, que ya hay mucha gente por la mañana. Que Manuel Valls, gracias por la conversación y mucha suerte en el futuro. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, Mar, pues mil gracias por acogernos como anfitrión en este París súper luminoso que nos ha pillado esta semana. Yo no sé si la ciudad va a cambiar mucho, o crees que va a cambiar mucho en los próximos meses de cara a los Juegos Olímpicos del verano que viene. Del verano del 2024, los Juegos Olímpicos, no será un cambio como el de Barcelona. París es una ciudad que ya está hecha, no es como Barcelona en el 92, que realmente se transformó, se abrió al mar, se construyeron carreteras, autopistas, barrios. París ya está hecha, pero sí, yo creo que esta ciudad es el año de París 2024, y los Juegos Olímpicos van a proyectar París al mundo, un París seguramente más verde, más ecológico. El ayuntamiento, que también encabeza una política hispano-francesa, como el político con el que hemos conversado, como Manuel Valls, hace una apuesta muy fuerte por la ecología, por las bicicletas, por todo lo verde, por una ciudad quizá más limpia, y veremos si es una ciudad, y sobre todo una sociedad, la francesa, más sonriente, porque es este país siempre enfurruñado, siempre enfadado, siempre cabreado, como hemos visto en todas estas manifestaciones este invierno. Hay gente que dice que va a haber manifestaciones, que va a haber huelgas. Vamos a verlo, ¿no? Pero es posible que París quiera dar la mejor versión de sí mismo, y además el 2024 será el año de la reapertura de Notre Dame, que se incendió hace 5 años, y yo diría que 2024 será o debe ser el año de París, a ver cómo sale. Pues gracias por acogernos aquí, y el domingo que viene volvemos al formato clásico. Cuídate, Marc. Gracias. Je suis la mendiante à qui je n'ai rien donné. Le dernier Noël de François Mitterrand. Le chien à la fourrière qui se ronge les seins.
celui ou celle qui l'a abandonné. Suscríbete a Vivir que son 2 días. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser sábados y domingos a las 8 de la mañana. Cadena Ser. La radio.